¿Por qué nace el Ministerio Público? ¿Cómo funciona esto? Bueno, el Ministerio Público nace por una reforma que se hizo a la Constitución Política de la República de Guatemala. Tú que fuiste constituyente debes de conocer de eso, y se promulgó una reforma a la Constitución Política en el 93 de Guatemala, y se promulgó el decreto, el artículo 251, porque antes debemos de reconocer que antes funcionaba el Ministerio Público simplemente y la Procuraduría General de la Nación. Ajá. Entonces, a instancias de eso, se creó entonces la figura del fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 251 de la Constitución y el 253. Y se emitió el acuerdo legislativo 1892, donde se separa la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público, y se crea la figura del Procurador General de la Nación, que ya estaba ya constituida, y el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. En ese tiempo estaba fungiendo como de dos funciones mi querido amigo el licenciado Telésforo Guerra Can, que fue nombrado por el licenciado Ramiro de León Carpio, que compartía el bufete de él en su oficina. Telésforo fue una persona, porque ya falleció desafortunadamente, sumamente muy inteligente, y él me llamó para colaborar con él en la oficina de prensa, y estuvimos trabajando ahí. Entonces, al crearse eso, se designó como primer fiscal general de la República de Guatemala y jefe del Ministerio Público a Ramsés Cuestas Gómez. Ramsés Cuestas. Ramsés Cuestas, y al distinguido licenciado Asisclo Valladares Molina como procurador general de la República. Y estos puestos fueron designados, no hubo elección. No hubo elección, fue una designación, es un nombramiento que era potestad exclusivamente del presidente de la República, porque en ese tiempo, licenciado, no estaban operando las famosas nefastas convenciones de postulación. Pero Ramsés estuvo, y yo estaba trabajando también con Ramsés, porque estuve trabajando con él, y en el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, que funcionaban juntos, operaban en la 18 calle entre 10ª y 11 avenidas, y pasaba a la pero hubo problema ahí, porque la verdad es esto que es de conocimiento también, que al crearse la figura del procurador, del fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, hubo necesidad de emitirse un nuevo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Por una situación, porque los juicios ahora son eminentemente públicos, son las audiencias públicas, y antes que estuvieran esos no eran así, porque antes, cuando funcionaban los tribunales penales, no tenían acceso las partes por 15 días a conocer cómo estaban los expedientes. Lo que se llamaba la fase sumarial. La fase sumarial, hasta que se elevaba a la fase pública, cuando se dictaba orden de aprehensión con el imputado. Entonces, eso fue así, hubo necesidad, pero se presentaron varios problemas, porque yo fui testigo de eso, como te estaba refiriendo, con Ramsés. Y él pues fue una persona sumamente muy capaz y una personalidad de edad. Yo le guardo muchísimo cariño al licenciado Ramsés Cuestas Gómez. Se creó, y había un problema, porque como se estaba creando una nueva figura, entonces mucho tiempo, como a los 2 años, se realizó la primera audiencia pública, que fue en Chiquimula. Y entonces había ese problema ahí, que antes los jueces de paz eran los que tenían, de ramo penal, eran los que tenían que presentarse cuando había una persona fallecida en cualquier lugar. Ellos tenían que apersonarse, y ellos autorizaban la evacuación del cadáver y trasladarlo ahora al INACI para que le hicieran la correspondiente necropsia. Pero se presentó ese problema, y había los guardias los policías llegaban allá al Ministerio Público porque pensaban que no estaba figura, entonces se crearon, entonces se dio, pero costó mucho que funcionara el Ministerio Público en esa forma, porque era una figura nueva que no se sabía. Y había que capacitar fiscales, generar un reglamento, generar puestos de trabajo. Y yo trabajé también al lado de un eminente penalista, el licenciado Amílcar Velázquez Zárate. Bueno, pues entonces estuvimos a
Primero a Ramsés Cuestas, Sí. luego ¿quién fue el siguiente? Sí, él fue, hicieron renunciar a él fue removido y nombraron a Héctor Hugo Pérez Aguilera. Pérez Aguilera. Después de Hugo Pérez Aguilera, nombrado en el tiempo de la administración del licenciado Óscar Berché Perdomo, se nombró a José Luis Florio Solís, que él era diputado. Renunció de la plaza de diputado y fue nombrado fiscal general de la República y jefe de Ministerio Público, pero también estuvo un tiempo. Después nombraron a otras personas, que ya es necesario traer aquí a colación a Claudia Paz y Paz, distinguidísimo abogado, Adolfo González Rodas. Adolfo González Rodas fue el que le dio la vuelta al Ministerio Público porque era un excelente abogado y a él se debe, y hay que reconocerlo públicamente, la construcción del edificio central de Gerona, donde está funcionando actualmente el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, como te decía Richard, funcionó inicialmente ahí en la 18 calle, pero después, como se fue agrandando demasiado la institución, se trasladó a aquí donde está funcionando el departamento de pasaportes en la zona 4, estuvo un tiempo ahí. Después se pasó donde ahora operaba el Banco de los Trabajadores, que es en la 8ª Avenida y 11 Calle. Y se crearon un montón de oficinas, pero el Ministerio Público ha venido creciendo sumamente mucho. Debemos de hacer también conocimiento de la audiencia, mi querido Richard, de que también en la gestión de la distinguida abogada Telma Esperanza Aldana Hernández, cuando ya estaba funcionando la CICIG aquí en Guatemala, ella con el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, el colombiano, y a la sazón embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Thompson, se acercaron al Congreso de la República en la presidencia de Mario Taracena de la Cerda, Mario Taracena, y se revocó, se dejó sin vigor una de las instituciones que estaban funcionando ahí, como era entonces, cuando no fue así, entonces se creó eso, entonces, y hubo muchos problemas en esa situación, porque muchos diputados se opusieron, pero ellos presionaron al Congreso de la República y se reformó en parte la Ley Orgánica del Ministerio Público. Porque antes el Ministerio Público debemos de reconsiderar nosotros que es una institución que vela y está combinada a llevarle persecución penal. Desafortunadamente en el curso del tiempo esta institución ha cambiado muchísimo, por eso ahora hay que hacer una exhortación atenta y muy respetuosa a los señores comisionados, que de acuerdo con el artículo 251 de la Constitución de la República está conformada por los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales, y que lo preside el presidente o presidente en este caso de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Tribunal de Honor y el presidente del Colegio de Abogados de Guatemala. Se hizo la convocatoria por parte del Congreso de la República en su momento para exhortar quienes de los abogados tenían la pretensión de quererse postular para dirigir el Ministerio Público, pero en esta ocasión yo tengo la peregrina creencia que muchos abogados de muchísimo prestigio se abstuvieron de hacerlo, porque ellos tienen conocimiento que estas comisiones desafortunadamente están haciendo un curso. Solo voy a recorrer aquí. Vamos, fíjate que el primer fiscal, amigo Radio Escuchas y televidentes, fue Ramsés Cuestas. El segundo fue Héctor Hugo Pérez Aguilera en el 98. Luego Adolfo González Rodas en el 2002. Le sigue Carlos David de León Argueta en el 2004. Luego entra Juan Luis Florido en el 2008. José Amílcar Velázquez Zárate en el 2010. María Encarnación García de Contreras en el 2010. Conrado Arnulfo Sagastume en el 2010. María Encarnación García de Contreras otra vez en el 2010. Claudia Paz y Paz en el del 2010 a 2014, y Telma Esperanza Aldana del 2014 al 2018. Y actualmente vamos por la fiscal número 12, María Consuelo Porras Argueta. Interesante esto, ¿no?
Y es una historia larga que pues, ha tenido cada vez mayor relevancia el Ministerio Público. Hay que hacer constar en esto, mi querido Richard, que los queridos profesionales que tú mencionaste ahí, ellos estuvieron por meses, no estuvieron, Amílcar Velázquez Zárate y la señora Contreras de Contreras. Por meses. Por meses, porque hubo un problema ahí, entonces se creó... Cuando no aceptaron la elección de Donado. Pero hablemos de las comisiones de postulación que tanto se habla en los medios de comunicación. ¿Crees tú que realmente ese afán de transparencia de las comisiones de postulación, eso de involucrar a la academia, realmente está sirviendo? No, no está sirviendo. Muchos profesionales del derecho, inclusive diputados, han pugnado porque esa comisión de postulación quede abolida, pero hay muchos intereses sumamente políticos, pero no deberemos nosotros también de olvidar que la comisión de postulación recibió en este momento 26 postulantes. De estos 26 postulantes quedaron nada más solo 16, porque los otros no llenaron los requisitos. Se les corrió audiencia a ellos para que evacuaran las impugnaciones que se habían hecho y muchos no lo hicieron y no cumplieron con lo que se hacía. Pero ahorita nada más solo hay 16. De estos 16 han sido impugnados 5. Pero con todo tipo de impugnaciones que a veces no son fundamentadas, sino que es que una coma, que una fotocopia, algo así. Sí. Me estaba contando a mí Fernando Linares Beltranera, que es un amigo, colega también periodista, que él se postuló, y yo lo estuve ayudando a él, y me dijo, le dije, mira, ¿y vos por qué te estás postulando? Porque yo conozco de esto, me dijo, pero tengo un problema en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que en 2013, me decía Fernando, lo habían hecho una sindicación a él, pero nunca se lo probaron. Pero eso fue una de las razones por las cuales él fue tachado y ya no se le puso en la nómina. Pero debemos nosotros de considerar y exhortar reiteradamente a los señores miembros de la Comisión de Postulación que designen a las personas idóneas y capaces, porque en realidad este es un momento histórico que se está jugando la Comisión de Postulación de todo lo que se ha dicho. No olvidemos nosotros también, amigos televidentes, que en el 2020 hubo problemas gravísimos para cuando se eligieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones, pero ya hasta ahora, en este momento que estamos en esta fecha, el Congreso de la República aún no ha cumplido lo que resolvió la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad, que ordenaba mediante una resolución que el Congreso, los señores diputados, eligieran a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones en voto razonado y de viva voz. Y esto ha venido entrampando esto, y ahorita el 13 de este mes de 12 de octubre del 2022, los magistrados van a cumplir 2 años. 7 años de estar, o sea, ahí. 2 años más. 2 años, y eso es absolutamente ilegal. Pero la verdad es esto que debe dar vergüenza, porque no debemos nosotros de olvidar, han tachado a 5 postulantes, pero lo importante es que las personas que se apersonaron ante la comisión de postulación hayan presentado los medios requeridos de acuerdo con la ley de prueba, porque si no, eso no va a tener ninguna vigencia. Es que como puedes decir, como dices tú, a Fernando se le pone una tacha porque fue acusado en el comité, Y nunca le, me decía Fernando, nunca le probaron absolutamente nada. Entonces, porque yo se lo dije. Le dije, mira, Fernando, pues yo te puedo ayudar en eso. No, pues me dijo, fíjate que yo... y volvió otra vez a reiterar, porque yo lo estoy ayudando a él. Le di, como yo conocía cómo funcionaba, conozco cómo funciona el Ministerio Público, le di algunos documentos a él para que se estuviera un manual del fiscal. Pero la verdad, y él estaba interesado en eso, lo ayudé porque es mi amigo y yo quería colaborar con él en ese sentido, pero desafortunadamente no, la comisión de postulación, como te digo, es imperativo de que el Congreso de la República
cuanto antes derogue esa ley de comisiones de postulación porque ha servido para negocios espurios. No debemos olvidar, Richard, también que el nombramiento del fiscal general y jefe del Ministerio Público es un puesto eminentemente político, porque se deja al presidente de la República para nombrarlo de acuerdo con la nómina el acta examinando a los 6 postulantes que designa la comisión de postulación. Y es un puesto que el presidente decide, ¿no? Que decida. Y lo más deleznable de esto es que supuestamente dicen que es en Consejo de Ministros, ¿no? Pero eso es y es imperativo. Es imperativo que vamos a ver si nos contestó. Ahora otros candidatos, José Urrutia. José Urrutia se encuentra en línea. Al aire, licenciado Urrutia, ¿cómo está? Se encuentra aquí con está usted en el panel de Conexión GT, nos acompaña Walter Juárez, abogado de la APG. Cuéntenos, ¿cómo está viendo usted el proceso de postulación para fiscal general? Bueno, estoy bajo ataque constante y continuo y sistemático. Es lo que estoy viendo. ¿Y a qué cree usted que se debe esto? Mucha gente legal o el crimen organizado que definitivamente no me quiere a mí como opción para ser fiscal general. Bueno, ¿cómo ve usted este proceso de elección? ¿Cree usted que es un proceso transparente o se están agarrando de fallas pequeñas? ¿Cómo diría usted, Walter? Que ya evacuó la audiencia de las tachas que hicieron dentro de la comisión de postulación creo que han hecho un buen trabajo. Ha sido muy transparente, incluso las sesiones han sido filmadas en su totalidad. Yo no tengo nada que decir de malo contra la comisión de postulación. Creo que ellos han manejado bien. Yo creo que son actores externos quienes quieren influir negativamente en la misma. Pregunta, don Walter. Excuso decirle algo, licenciado. Yo tengo conocimiento como periodista de que usted es una de las personas que tiene acercamiento y que supuestamente usted va a ser el futuro fiscal y jefe del Ministerio Público. ¿Qué tiene conocimiento usted de eso? ¿Sabe algo de ello? Vea que le oigo con un gran eco, no le entendí. Ahorita le vamos a pasar. Aquí le habla Walter Juárez Estrada, licenciado. Tengo yo conocimiento que usted es una de las personas que va a estar en la lista de los 6 nominados y que va a desvanecer los cargos que le han sido sindicados a usted, y que usted, y eso es el corrillo que se oye ya en los medios políticos y periodísticos, que usted va a ser el futuro fiscal y jefe del Ministerio Público. ¿Qué conocimiento tiene usted de eso? Absolutamente ningún conocimiento. En primer lugar, no hemos llegado al momento en que la comisión va a hacer la lista final de los 6. Todavía faltan muchos pasos en el proceso. Yo tengo absolutamente cero conocimiento de qué va a pasar. Por ejemplo, de lo que sí le puedo decir es que yo pasé sin ninguna tacha. Yo no tengo ninguna tacha. No obstante eso, después de que pasé limpio, de que todas las tachas fueron declaradas sin lugar, ni siquiera tomadas en cuenta y rechazadas in limine por la comisión, comenzó ya el asedio mediático, y bueno, eso ya no es tacha, eso ya es un golpe a la honorabilidad y a mi profesión como abogado. Eso es lo que tengo que decir. Yo, de hecho, tampoco tengo el gusto de conocer al presidente de la República en persona, pues nunca he hablado con él. Como le digo, yo lo que veo es que la comisión de postulación ha trabajado de una forma muy correcta hasta el día de hoy, y son actores externos quienes quieren entorpecer el procedimiento. Licenciado Urrutia, ¿qué nos dice acerca de las acusaciones vertidas por el periódico y algunas páginas sobre una supuesta participación en una offshore? No, yo no soy mandatario de ninguna offshore. No soy mandatario de la offshore que ellos aducen. Jamás en mi vida he sobornado a nadie. No soy dueño de la empresa constructora, ni accionista, ni mucho menos. Son totalmente falsas las acusaciones que ahí se me hacen, y pueden ver que yo no tengo ninguna denuncia o querella
en los tribunales de justicia en el ramo penal por hechos delictivos. Entonces, yo creo que ellos armaron un caso de cuestiones que incluso, hasta donde tengo conocimiento, ya son cosas juzgadas, ya un proceso por este asunto de las coimas todos los años del conocimiento público, y yo nunca estoy involucrado, no fui parte, no fui señalado, y incluso ya hay condenas, y yo no soy uno de los condenados porque nunca fui parte. Entonces yo creo que ellos quieren armar una historia real y que hace mucho daño a mi reputación para poder influir negativamente en la comisión de postulación. Y si fuera el caso que yo pasara ante los 6, cuestión que no sé, recuérdense que hay una tabla de grabación, hay un procedimiento de entrevistas, hay pruebas psicométricas, en fin, aquí nadie puede darse por ganador, absolutamente nadie. Bueno, es negativo y muy perjudicial, es que, como le digo, estas mafias vestidas de medios de comunicación, más que todo medios de desinformación, ataquen de esa manera a la honorabilidad de una persona. En este caso yo soy la víctima, pero ¿cuántas personas no han salido perjudicadas por las mentiras, calumnias, difamaciones, injurias de estos oscuros personajes, ¿verdad? ¿Cuántas coimas no han querido cobrar ellos para tapar problemas, para no sacar noticias? Se habla de millones de dólares de este tipo de personajes ahora por, como decimos en Ben Chapín, tapar los trapos al sol, no ponerlos, tapar los trapos y no ponerlos al sol. Y bueno, ustedes saben cómo actúa este personaje, estos sicarios de la pluma. Y bueno, muchas gracias, licenciado Urrutia, por contestar la llamada de Conexión GT. Este ha sido el licenciado Carlos Urrutia, José Urrutia, quien ha estado siendo víctima de ataques mediáticos, como otros candidatos también a fiscales en el Ministerio Público. Ahora hablemos de eso, que somos periodistas, Walter. Mira, es válido eso de hacer, porque prácticamente atacar a una persona que hoy está figurando, si esta información se tenía antes, ¿por qué sacarla ahora? Estamos mediatizando la política, estamos utilizando la prensa como un instrumento de desprestigio para favorecer a uno u otro candidato. ¿A quién sirven esos ataques? Porque, ok, si yo tengo información de que alguien tiene una conexión criminal, pues lo voy al Ministerio Público y lo denuncio. Pero qué casualidad que cuando el hombre ya pasa sin tacha, se vuelve mediático. Cuando ya el hombre pasa sin tacha en la comisión de postulación, ahora le resultan casos. ¿No le parece sospechoso? Sí, en realidad sí. La verdad es esto de que a veces es desdeñable de que se utilice. Yo siempre he estado en desacuerdo. Yo no puedo someterme a una situación de estas, mi querido Richard, a profundizar, porque tengo una tácita prohibición. ¿Por qué? Porque soy jurado de imprenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala, y podría ser que en algún caso supuesto se accione contra esos medios y que yo en sorteo pueda integrar. No es honorable una situación de esa naturaleza. Yo me abstengo de eso, pero sí, yo siempre he dicho que el periodista debe ser muy real, y yo siempre he censurado que se puede atacar al funcionario, pero no meterse en su vida privada del funcionario si no hay medios de prueba necesarios para hacer eso. Ahora bien, lo que pasa es de que aquí se escarba en la gente cuando ya es incómodo, ¿verdad? Y eso no es la gente. Estamos hablando de la muerte mediática de una persona cuando se hace incómoda para el sistema. Tenemos elección al PDH, renuncia al PDH y se va para la elección de la San Carlos. ¿Cómo ve la elección de la San Carlos? Mañana es la elección. Sí, bueno, hay varios candidatos ahí. Se ha asegurado que el actual decano, el señor decano de la Facultad de Humanidades, Walter Mazariegos,
él tiene vinculaciones con el gobierno, pero esto ¿quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo se puede comprobar? Lo importante es que ahora, en esta época, está una situación muy delicada, porque no debemos nosotros de olvidar, mi querido Richard, que nada menos y nada más, desafortunadamente, 2 ex rectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala están procesados y están imputados de delitos sumamente graves y no han desvanecido ellos. Se llama Estuardo Galvez Barrios y el ingeniero Mupi Pais, y hasta ahorita no se ha logrado absolutamente nada con eso, y puede ser que sean condenados. Y ahora es histórico que todos los electores cumplan con su obligación de designar al futuro rector de la tricentenaria Universidad de San Carlos, que sea la persona sumamente honorable y que esté desligado de cualquier vínculo para que recupere el buen nombre, el prestigio. Nosotros que estudiamos en la Universidad de San Carlos nos duele que esto desafortunadamente esté pasando, licenciado. Y con el tema de la PDH, ¿qué me dice? Pues en realidad hay varios candidatos ahí que se han postulado. Se postularon 36 candidatos y en realidad eso es una del Congreso de la República, pero desafortunadamente al actual señor Procurador de los Derechos Humanos se le imputa a él hechos que él se ha violado la Constitución de la República y que hace denuncias muchas veces que no tienen ningún fundamento, porque él también está de candidato, pero ojalá, y así queremos nosotros los que estuvimos en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que este proceso para elegir el señor futuro rector se cambie totalmente la imagen de la universidad y que vuelva a ser la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, vamos a un corto comercial y regresamos. Estimado patrono, a partir del 27 de marzo puede exonerarse del 100% de los recargos por mora en los primeros 3 meses, durante el cuarto y quinto mes del 90% y el último mes del 80%. Con esto, tiene la oportunidad de pagar su deuda al contado o con un convenio de pago de hasta 60 meses de plazo, y sus trabajadores volverán a tener la cobertura de la Seguridad Social. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X. Gracias por continuar la sintonía de Conexión GT. Walter, una última situación. ¿Cómo ves tú ahora el manejo de la pandemia? Ya se está normalizando la cosa, ¿no? Pues la verdad es esto de que yo considero, mi querido Richard, que desde un principio el gobierno falló en muchas cosas, que para mí la información que ha proporcionado el gobierno no llegó a los lugares donde debía que llegar. Según yo, tenían que haber comenzado por las aldeas, caseríos, e instruir a los dirigentes de los evangélicos, a los señores sacerdotes, a los líderes comunales, y hacerles ver, porque se entró lo que sea que la vacuna aquí y allá, entonces eso ha provocado, por ejemplo, el caso de Alta Verapaz. La mayoría de gente no ha querido vacunarse. Y ahorita hay problemas con los niños de 8 a 11 años que tampoco no quieren vacunarse porque hay información que dañan. En realidad, muchas personas, yo conozco... Hay desinformación. Que hay mucha desinformación. Yo conozco muy profesionales que dicen, yo no me voy a vacunar. Y yo conozco una persona que murió porque no se fue a vacunar. Y profesional. Bueno, eso es así. Bueno, amigos, sobre el tema de las vacunas, sobre el tema de Guatemala hay muchas cosas que decir. Vamos a entrar a fondo con más análisis aquí en Conexión GT en próximos programas. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Soy Richard Show, su anfitrión. Walter Juárez nos acompaña el día de hoy. Les deseamos una excelente semana y que pasen todos bien allá en casa.